Hola, buenas tardes. El día de hoy hablaremos de una maravillosa e increíble historia, experiencia de vida, que estoy segura cuando ustedes la escuchen les pasará lo mismo que a mí. La percepción de la vida como la conocemos les cambiará completamente. Para ello, tengo, mejor dicho, el gusto de contar con Carolina Cárdenas Tovar, una increíble persona, maravillosa en todos los sentidos, que estoy segura también a ustedes les encantará. Carolina, te doy las gracias de todo corazón por esta oportunidad que me das de charlar contigo y de aprender de ti. Gracias, Rocío. Gracias por la invitación. De verdad me siento muy contenta de estar aquí compartiendo esta charla contigo y poderles contar mi experiencia de vida. Espero que hoy las personas que lo escuchen o cuando lo escuchen les quede una semillita en su corazón de todo lo que vamos a hablar hoy. Estoy segura que sí. Y bueno, como dije, es una increíble, maravillosa historia que nos deja muchísimo, Carolina. A mí en lo personal me he quedado, y hace un momento lo platicábamos, me he quedado con muchísimo admiración, antes que nada, mi admiración por ti, por supuesto. Pero bueno, no hablemos de mí, hablemos de Carolina. ¿Quién es Carolina? Bueno, Carolina es una mujer que ha vivido múltiples experiencias. Yo creo que ha sido una mujer que ha tenido que pasar por diferentes obstáculos, retos en la vida para poder, yo digo que mi alma lo ha escogido para poder avanzar. Carolina es una mujer que a pesar de las dificultades y a pesar de lo que ha podido vivir, ha podido ver las cosas desde el amor Mm, y ha entendido que cada cosa que le ha sucedido hacía parte de su aprendizaje y de su propósito. mm, Es allí donde hay nobleza, hay perdón, hay una paz interior que solamente se siente cuando podemos entender de que nada es error y de que todo lo que nos llega es porque debemos vivirlo, aprender de ello para mm. poder. Ok, perfecto, increíble, y tienes razón, nada es por error. No te escucho. ¿Me escuchas, Carolina? Sí, te escucho. Ok, perfecto. Pues bueno, Carolina, ¿podrías decirnos, podrías contarnos cuál fue esta experiencia, esto que tú viviste que te cambió la vida por completo? Claro que sí. A mis 24 años, yo recibí un impacto de bala embarazada de 32 semanas. Pero antes de contarles esto, debo de ponerlos un poquito en contexto. Desde los 17 años yo me enamoré de esos amores Mm, que tú entregas el todo por el todo, ok, donde tú respiras y el otro respira, donde tú ríes y el otro ríe, y mm, dejas tus sueños y dejas tu vida a un lado por estar con el otro. Creo que en mi caso era ese amor de fantasía, de ese cuento de hadas, mm, y creía que eso era el amor. ok, Cuando pasa desde mis 17 a los 22, decidimos irnos a vivir. ujú, Una persona común y corriente, cuando hablo común y corriente es que trabajaba en trabajos comunes y corrientes. ok, Decidimos, planeamos tener una bebé e irnos a vivir juntos mm, y bueno, resulta que cuando yo tenía 32 semanas, empecé a tener esas contracciones. Iba al médico y el médico no sabía cuál era la razón por la cual mi hija estaba teniendo esas contracciones tan rápido como queriendo pues nacer, ok, sabiendo que no había nada malo, todo mm, estaba bien. Sin embargo, estuve hospitalizada durante 15 días
para mantener que los pulmones estuvieran madurándolos y bueno, Ok, todo este proceso evitando que la niña naciera. perfecto. Resulta que el 23 más o menos, le digo yo al médico de diciembre, le Ajá. digo yo al médico, yo quiero salir, por favor, viene Navidad, yo tengo mi árbol y quiero armar mi árbol y estar con mi esposo y mi hija y mi bebé, pues que estaba en el vientre. Ajá. El médico me dice, sales bajo tu responsabilidad. Wow. Y yo, ok, me dan de alta. Y el 25 de diciembre nos invitan a la casa de la abuela del papá de mi hija. Estábamos todos sentados en la parte de afuera de la casa, cuando de repente llegan hombres armados disparando de una manera discriminada a todas las personas que estábamos ahí. Y no era solamente uno, eran varios hombres en motos disparando y a pie. Wow. En ese momento, mi reacción es correr hacia la puerta, hacia donde estaba el papá de mi hija, Claro. pero el papá de mi hija, tiempo atrás, él ya estaba en negocios ilícitos, tenía Ujú. guardaespaldas y estas personas disparaban de lado y lado. Ok. Cuando yo corro hacia la puerta, Ujú. eh, yo recibo 2 impactos de bala. Uno Dios. en la cola, en mi glúteo, que ese no me tumba, pero el de la cabeza, aquí, Wow. ese me Recibiste entonces uno aquí y otro acá en tu glúteo. uno acá y uno en el glúteo. Mi hija ya estaba en posición para nacer. Gracias a Dios, ese disparo del glúteo no se desvió hacia mi cadera y no afectó a mi bebé en el momento. Wow. Yo caigo de panzas Ujú. encima de otros heridos y de ahí es el momento donde yo empiezo a vivir una experiencia cercana a la muerte. En ese momento yo me salgo de mi cuerpo y empiezo a ver cómo las personas seguían disparando. Me veo cómo estaba sangre por los ojos, por los oídos, y yo estaba ahí en el piso y todos gritaban, el papá de mi hija gritaba, él estaba herido, tenía un impacto en la rodilla y otro en el talón, y él Ajá. gritaba, salven a mi mujer, mi mujer, mi mujer, ¿qué le pasó? Por favor, ayúdeme. Obviamente nadie nos ayudaba. Tú Yo le estabas, hablaba, tú estabas ¿perdón? oyendo que él estaba gritando y al mismo tiempo tú te estabas viendo que estabas acá tirada. ¿Estabas y al mismo tiempo estabas sintiendo algo, Carolina? No, Ok, no, para mí era algo desconcertante. ok, Porque, y todo lo que te voy a hablar de aquí para allá es en espíritu, ¿ya? ok. No es Ujú. en que yo hablara y la gente me escuchara, no, nadie me escuchaba, ¿ya? Pero Ujú. resulta que cuando yo estoy diciéndole en espíritu que me ayuden, pues no me escuchaban. Sin embargo, una persona viene y me coge la cara, a mí se me salió la masa encefálica, yo Dios. perdí masa encefálica, mi pupila ya estaba dilatada. Wow. Mi estómago, mi hija se movía de una manera desesperada. Entonces, alguien me monta un carro, que era la camioneta de nosotros, nos montan a todos los heridos, fuimos 11 heridos, Ujú. y un policía, como se apiada de nosotros porque nadie nos quería ayudar, y nos lleva al hospital más cercano, que era el hospital departamental. Ok. Cuando yo estoy en el carro, yo digo, no me dejen morir, mi hija, por favor, salven a mi hija, por favor, mi hija. Yo tengo un tiro en la cabeza, igual que mi papá, y no me vayan a llevar al hospital departamental. Mi papá murió de un disparo igual en la cabeza y mi papá murió en el departamental, por favor, no me Wow. dejes morir. Pero él no me escuchaba porque recuerda que era un espíritu el que Sí, hablaba. exacto. Cuando me pegaban en la cara, Ujú. cachetada, yo reaccionaba y yo volvía a mi cuerpo. Es decir, Yo dejabas de estar acá y entrabas a tu volvía. cuerpo nuevamente. Ok. Y volví a mi cuerpo y entonces yo era mi hija. Yo solamente clamaba, era por mi hija. En ese momento yo decía, mi hija, mi hija. Cuando yo llego al hospital departamental y dice un médico, código azul, mujer embarazada. A mí me sacan, yo ahí ya me veo sentada en un escritorio con Ujú. un ser que su rostro le resplandecía. Era muy brillante su rostro, Ujú. donde no se le veían ojos, nada.
se le resplandecía su rostro, y estamos sentados, y yo le digo, por favor, sálvame, no me dejes morir, por favor. Y él me decía, yo no te aseguro que te vas a salvar, pero tu hija sí. Mira tu estómago. Y yo miraba mi estómago y mi estómago hacía unos movimientos súper fuertes. Y yo, por favor, mi cabeza, sálvame. Esa fue la primera parte. Ya después estoy en sala de cirugía. Me veo encima de las bombillas y veo, normalmente los médicos suelen hacerlo de hablar. Yo escuchaba todo lo que los médicos decían. Ellos decían, esta mujer es tan joven, eh, qué pesar, va a quedar parapléjica, vamos a cortarle el cabello. Yo tenía un cabello larguísimo, pues era una muchacha que le gusta el físico, que era así fijada en todas estas cosas materiales, de verse linda. Y yo le decía, hagan lo que tengan que hacer, pero sálvenme, por favor. Me cortan el cabello porque me tenían que operar. Yo tenía neurólogo acá, ginecólogo sacándome a mi hija. Y dice, quedó cuadraplégica. Resulta que eso es de mi lado, pero al otro lado mi mamá estaba viviendo también un momento terrible. A mi mamá le habían dicho y al papá de mi hija, firme, porque ella solamente tiene un 2% de vida, ella no se va a salvar. Se va a salvar la niña, necesito que ustedes autoricen a sacarle la bebé. ¿Tú te imaginas eso por una madre? Claro, por Yo sé supuesto. que es terrible. Pero sabes, mi familia es muy creyente a Jesús. Okay. Y ellos sí son, pues están en la religión cristiana. Y ellos empezaron, mi abuela y mi tía empezó a clamar. Cuando mi mamá sale y le dice, por ella no hay nada que hacer, ella tiene un 2% de vida, ella tiene un tiro en la cabeza. Entonces mi tía le dice, cancelo en el nombre de Cristo Jesús. Carolina está sana y yo la declaro sana. Y sale y le dice a mi abuela, vamos a orar, y le dice a los que estaban ahí, y todo el mundo la miraba como que es imposible, o sea, ya no se salva. Mi tía empieza a orar con mi abuela, ella cuenta que debajo de un árbol, y empieza a orar y a clamar, y dice que ella observó cómo mis neuronas empiezan a unirse y dijo, Carolina ya está sana. Observó Resulta cuando que ella está orando, en su mente empezó a visualizar, a observar sí, eso, perfecto. sí, está bien la aclaración, fue así, fue ella lo visualizó. Okay. Resulta que cuando ya salgo, a mi mamá le decían, si ella se salva, ella queda un vegetal, ella pierde la memoria, queda sin ninguna función, Claro. no va a hablar, no Wow. va a recordar, no va a mover, o sea, un vegetal. Wow. Resulta que cuando yo salgo de cirugía, yo salgo llena de aparatos por todos lados y con mi cabeza completamente vendada, mi ojo se reventó por el impacto. Wow. Y llego y le digo, mamá, y mi mamá dice, ya habla. ¿Cómo está mi hija, mamá? Mi hija está bien, mamá. Entonces mi mamá dijo, mi hija se salvó. De ahí me tuvieron que trasladar a cuidados intensivos, porque tenía una infección muy grande. Y lo que los médicos decían es que el impacto de bala había hecho mucho daño en la parte cerebral porque tenía muchas esquirlas. Entonces ellos lo que temían era que una de esas esquirlas tocara una vena que tenemos aquí. Y eso como que dice, en mis palabras, como yo lo he entendido, es como que si mi cerebro estallara. Wow. Okay. Eso es lo que ellos le temían. Entonces ellos, sin embargo, dijeron, sí, ella está ahí viva, pero en cualquier momento se muere. Pero, Además de que la infección era muy, muy grande. pero aún y a pesar de eso pudiste hablar y Yo aparte hablaba coordinar y estar consciente de tu hija, ¿no? Y eso ya era, siempre, yo creo que los propios doctores debieron haberse preguntado qué está sucediendo, ¿no? siempre hablaba, siempre hablaba, y hablaba y hablaba debido al impacto muy duro. Aparte no coordinaba, pues yo hablaba y yo estaba hablando acá y yo miraba era para acá y bueno, era algo raro que pasaba, era una confusión en mi cabeza, pero aún así hablaba y sabía que había tenido una hija, que era lo más importante. Claro. Pero de ahí me llevan a la UCI
que yo, para mí es algo muy duro la UCI. Yo digo que la UCI yo la recuerdo como esa vitrina, como si me hubieran metido en una vitrina, donde los médicos allá escribían todo mi movimiento, todo lo que yo hacía, donde todos los días se moría alguien y a cada rato la gente salía y se murió. Cuando dicen, ella quedó cuadraplégica, yo digo, yo muevo esta mano. Era la única mano que movía. Yo no movía tampoco el pie derecho. Y yo tiempo atrás había estudiado, alcancé a estudiar fisioterapia unos semestres y bueno, por circunstancias de que mi padre lo matan, yo pues, tengo que dejar mi universidad. Ok. Entonces yo conocía qué era lo que me estaba pasando. Ujú. Dice el neurólogo, ella quedó en mi pared, chica. Quedaste en mi pared, chica. Y yo, como hablábamos hace un rato, Ujú. es diferente que tú lo estudies, que Claro. tú sepas qué es porque lo has leído, pero cuando te Ujú. pasa así, wow, Así es. yo no me podía sentar. Tenía la cabeza se me empezó a inflamar por la hidrocefalia, me empezó a dar como hidrocefalia, empieza la cabeza a inflamarse, no me dejaban mirar al espejo porque mi mamá me dice que yo, o sea, mi mamá ante mí, ella mostraba una cara de mujer fuerte Claro. y no lloraba, Ujú. pero la angustia era muy grande porque los dolores de cabeza eran insoportables, insoportables. Yo gritaba y decía, déjenme morir, yo no quiero Wow. vivir más, o sea, di tú a los dos o tres días, ya no puedo más, por favor, mamá, sin conocer a mi hija, ¿no? Ok. No conocía a mi hija, nos Ujú. separaron. Yo tenía una infección muy grande en mi cerebro y no podía eh, tenerla a ella. Claro. Ella estaba prematura y ella estaba en incubadora. Así es. Entonces, era mucha confusión y yo le decía, ya no más. Resulta que cuando empezó a salírseme una cosa acá, había algo así, mi mamá decía, ¿qué es eso? Llaman al neurólogo y el neurólogo dice, se va de cirugía, 4 horas de cirugía. Wow. Se me empezó otra vez a salir la masa encefálica. Resulta que lo que ellos decían, el cerebro se había expandido. Wow. Entonces, me entran a cirugía, lo que se había salido fue el cráneo. Ujú. Gracias a Dios por la caída, por el impacto de bala, astilló el cráneo. Entonces, al estar el cráneo astillado, le dio espacio al cerebro para que el cerebro se expandiera y mi cerebro no estallara, como te estaba diciendo ahora Sí. rato. Sí. Tuve 4 horas de cirugía de nuevo, donde mi mamá creía que ese día me le iba, pero, pero no, Dios había prometido y lo cumplió. Yo era sana. En el nombre de Cristo Jesús yo era sana y así fue. Llega el momento donde vuelvo y salgo y Ujú. ahí empiezo a ver, yo no te conté que desde que yo estaba en la clínica, cuando ya entro no, cuando estaba en la UCI, empiezo a Ajá. ver un ser muy alto que me acompañaba Ok. y alumbraba y yo le decía a mi mamá, mamá, aquí hay alguien que está conmigo todo el tiempo. Y mi mamá me decía, pues seguramente es su papá. Y Mm. yo le decía, no, pero a mí me daba temor hablar porque pues recuerda, un tiro en la cabeza, me estaban revisando, y yo dije, no, está loca. Ajá. Para mí todo esto era nuevo. Era una Claro. muchacha de esas que dice, Ajá. ay, sí, yo creo en Dios, pero va uno a la iglesia, Ujú. ¿sí? Y Solamente por ir y de manera superficial. Pero disculpa, Caro, ¿este ser que tú veías fue el mismo que dijiste, que le pediste que por favor salvara a tu hija? Que te salvara a ti, que él te dijo que de ti no estaba seguro, pero que a tu hija sí. ¿Fue el no, mismo? decirte que es el mismo, yo no sé si es el mismo, pero era igual. Me Igual. refiero, ¿por qué? Perfecto. Porque pues ahora con esto que uno va estudiando, uno sabe que uno tiene unas personas, unos guías. Sí. Y además de que aquí lo veía era de pie y era muy alto, cuando yo te diga, yo lo veía sentado, pero muy Ujú. alto y siempre estaba al lado del cabezal de mi cama, de la UCI, Ujú. donde yo estaba. Cuando eso ya pasó, a mí me suben a mi cuarto, ya al cuarto, porque ya pues pasé el peligro, me suben y ese ser seguía ahí. Un día mi mamá lo ve cuando sale y desde ahí mi mamá testifica lo que yo te cuento cuando cuento a personas personalmente lo que me pasó. Tu mamá también lo pudo ver. Solamente ella, los doctores, enfermeras, nadie. Solamente tu mamá y tú. Ella estuvo conmigo
las 24 horas. Aparte que por mi seguridad nadie más podía estar conmigo, Ok. por la seguridad de Ujú, que esta gente me seguía buscando, seguían como ujú, buscando. Entonces a mí me tenían encerrada, todo con mucho cuidado. ujú. Entonces era solamente mi mamá. Aparte, cuando entro a la cirugía, a la segunda cirugía, me vuelven a bajar a la UCI y ahí es donde yo empiezo a ver la muerte. Dios. Ahí se me aparece la muerte. Ok. Y te cuento que ahí sí tuve mucho miedo y yo lo hablaba con un maestro que conoce mucho de todos estos temas y él me Ujú, decía algo de que cómo se me apareció a mí la muerte. ujú, Y yo le dije, a mí se me apareció la calavera tal cual. Y él me decía, claro, seguramente como es tu creencia, él ujú. se manifiesta de la forma que tú lo puedas ver. Exacto. Y que Hay tú gente que se crees le manifiesta en además. un perro. ¿Qué me Y decía? que aparte es tu creencia, como te dijo esta persona. Ujú. Sí, era mi creencia, entonces se manifestó así, yo la veía y me quería llevar. Y le digo yo a mi mamá, mamá, me iba a llevar la muerte, pero eso sí me dio mucho miedo y mi mamá me miraba como que, em, sí, porque esos temas tan extraños. Resulta que ya vuelven y me suben a la sala, Ajá. a mi cuarto, y cuando me vuelven a subir a mi cuarto, ahí vuelve el ser Ok. de nuevo a cuidarme. Estuvo hasta que los médicos me dieron de alta. Hasta ese Ahí, momento me cuando estaba acompañó. este ser ahí contigo, obviamente no sentías miedo, ¿verdad? Te sentías No, tranquila, te sentías en paz. Perfecto. sí, me sentía en paz y tranquila. De verdad que a pesar de todo lo que había pasado y de que mi cuerpo, cuando yo me iba a sentar, yo no me podía sentar, yo usaba pañal desechable, eh, no solamente era la parálisis, era todo. Un, un día logré, porque la cama se cayó, había un espejo al frente y me vi, yo dije, wow, Mm, este ojo era lleno de sangre, reventado prácticamente por el impacto. eh, O sea, fueron muchos cambios para mi vida, a una claro. mujer de 24 años, sin poder conocer a mi bebé que la había planeado, sin poder tenerla en mis brazos. A los 20 días la pude ver porque las enfermeras, pues compadecidas de la situación, me decían, vamos a traerla y tú vas a estar tranquila, recuerda que tienes que estar tranquila porque pues el impacto de bala fue a la parte nerviosa, entonces yo tenía que estar tranquila para que los médicos pues no me fueran a alterar ni por nada. Exacto. Mi cabeza era así, era pegada de la parte del hombro y la foto de viendo a mi hija, yo con la cabeza aquí con mi bebecita. Realmente fueron momentos que cuando los cuento digo, wow, qué duro, ¿no? Y no, Claro, y claro. no sé cómo los sobrepasé. Es decir, tú conociste a tu hija después de que nació, 20 días después, estando las dos ahí en el hospital todavía, Pero ¿sí? sí, solamente la conocí hace un ratico y estábamos en clínicas separadas. Oh, Igual ella salió, solamente ella duró una semana en incubadora ujú, y ya de ahí ella se la llevó a cuidar la tía y bueno, ujú. y ya mi mamá conmigo todo el tiempo. Oh, Pero sí, como mamá, con todo esto que estaba pasando, no podía ver al papá de mi hija porque le tocó que huir de la ciudad porque su vida estaba corriendo peligro. ujú, Verme sola, entre comillas, digo, estaba mi mamá, ujú. pero yo desde ahí cambió mi vida. Yo siempre digo que esto fue un antes y un después, porque aprendí a confiar de otra forma. Yo sé, y de ese antes y después voy a querer que nos hables ahorita, pero hay algo importante que recuerdo en una ocasión dijiste, Carolina, y se me quedó grabado. Recuerdo que dijiste que ahí te diste cuenta que Ah, todo se sí, quedaba total, ahí. total. Sí, lo dije porque es uno de los mensajes que a veces se lo digo a las personas cuando están en ese afán y hasta me lo digo a mí misma, que a Ujú, veces caemos en el error de que no, es que estoy preocupado porque no tengo este sueño, la casa, el carro, que la que no sé, o que solamente estamos en función de ello. Y ujú, cuando yo me vi que yo me elevaba y se quedaba mi cuerpo, mi hija, ujú. todo, no me llevaba el carro, no me llevaba la casa, no, yo me elevé y me fui sola. Entonces es donde yo digo, ¿para qué tanta, o sea,
A veces negociamos algo tan importante Ujú. como es alimentar nuestro ser, nuestra esencia, la parte espiritual, por el estar en el hacer. Así es. Entonces, y cuando tú te elevas, no duele, no duele nada. Ahí no te das cuenta de sentir esa angustia porque dejas a tu hija, o porque dejaste a tu esposo, porque no, simplemente te vas. Digo que simplemente no era mi momento. Así Yo es. tenía que estar aquí hablando de lo que puede llegar a ser la muerte, aunque no la pasé, no fue quizás, hay unos que llegan mucho más, yo no llegué, yo cuando estuve en el túnel, porque no te lo Es- dije, Era lo que te iba a fue preguntar. ¿Estuviste en el túnel? ¿Lo viste? oscuro, oscuro, pero, o sea, en el momento, yo digo que es mucha confusión. Ok, O sea, tú estás bien y un momento a otro pasa esta, o sea, y de esto poco conocimiento tenemos. así es. A nosotros no nos dan materia de esto, ni nos dicen, no, es que Ujú, mira, esto, no, a nosotros nos enseñan esa, a atesorar en la tierra. ujú. Sí, es cierto. Y nos programan para eso, desde que vamos al colegio, nuestros papás en su ignorancia, ellos nos dan de lo que ellos también les dieron. Y Así. entonces nosotros estamos programados para trabajar, para estudiar, prepararnos, ser profesionales, casarnos, tener hijos y bla, bla, bla. Pero dime en dónde te enseñan a Ujú. atesorar en el cielo o saber de que la muerte no tenemos por qué asustarnos. Así es. Algo que a mí me ha servido antes de continuar es algo que yo lo llamo, no sé si es mi filosofía o la forma con la que yo veo la vida, es de entender de que mi alma escogió que yo viniera con un cuerpo dañado. Desde que yo entendí eso, Ujú. yo dije, nada fue error. Claro. Yo allá arriba escogí esto. Yo dije, necesitamos una mujer que venga y va a pasarle esto y ella se le va a dañar el mitad del cuerpo y yo muy feliz dije, Yo, yo quiero. sí. Pero cuando llegamos a la tierra hay emociones. No, Y ahí es donde nosotros, y por eso es mi forma de pensar. Yo te no, lo digo, Rocío, yo creo que el infierno no existe. El coincido. infierno lo vivimos aquí nosotros. Y Ujú. nosotros nos encargamos de vivirlo porque no nos gusta soltar, por el apego, por nosotros mismos. Ujú. Para Así, mí el reto es aquí. así Ya es. cuando nos vamos tranquilos, sin ninguna emoción de nada. Claro, y con la Difícil de que sabiduría y dándote cuenta, ¿no? De, wow, cómo perdí tanto tiempo queriendo aquilatar y aquilatar cosas aquí en la tierra, ¿no? Y aparte, algo muy importante, Carolina, en todo momento tuviste ese ser de luz que te hizo sentir en paz, tranquila, ¿no? sí, en paz, Wow. total. Y aparte recuerda que no morimos. Para mí es de que nosotros pasamos a otra dimensión, simplemente que nos volvemos invisibles. Como lo que yo hacía, yo le hablaba y le hablaba y le hablaba y no me escuchaban. Pero Sí. yo estaba hablándoles, yo les decía, pero no me escuchaban. ¿Y Era te mi espíritu. desesperaste ahí, Carolina, cuando tú les hablabas? ¿En ese momento te diste cuenta de que, ay, lo que está pasando? O sea, no estoy en mi cuerpo, me estoy yendo, estoy tal vez muerta. ¿Qué sucedió en ese momento? Como- Yo siempre digo que es como desconcertante, o sea, ¿yo qué pasa? O sea, yo les hablo, no me escuchan, yo estoy ahí, ¿qué está pasando? Fue un momento desconcertante. Cuando te estaba hablando del túnel, es de que tú te vas, Ujú. y yo escuchaba todo con eco, con eco, con eco, los pasos agigantados, todo, 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 en una forma como más fuerte, pero como un eco, yo lo llamo, Ujú. como un eco. Pero Ok. mira que yo fue como por momentos, o sea, ¿sabes? La explicación de los médicos fue, definitivamente ella la salvó la fuerza de su hija y la de ella, porque ellos Ujú. a veces ellos no Claro. le dan crédito a lo divino, Ujú. que Perfecto. era tanta la fuerza de mi hija y la fuerza mía que logramos salvarnos. Ok. Recuerdo, a ver, que dijiste que en algún momento este ser te dijo que posiblemente a ti no te salvaría, a tu hija sí, te mostró cómo estaba tu hija. ¿En qué momento este de inconsciencia, por decirlo de alguna manera, en esta realidad, pero que estabas más consciente que nunca, en qué momento te diste cuenta que ibas a seguir viviendo, Carolina, que no te ibas a morir?
Yo creo que yo nunca pensé que me iba a morir. Wow. Yo después de que viví esa experiencia, a pesar de lo poco que sabía de estos temas, yo sentí una tranquilidad de que todo iba a estar bien. Wow. ¿Cómo? No sé. No sé, pero yo sentía tranquilidad en medio de no saber nada. Digo porque pues no sabía nada, la verdad, no sabía nada de estos temas que ya con el tiempo he ido investigando de lo que yo viví, pero yo sentía que todo estaba bien, era como si no me hubiera pasado nada. Mira que es súper raro porque yo en la clínica y todo como que, no sé, lo acepté. Había una persona que me dijo muy cercana, la tía de mi hija, decía ya, ella no va a poder pasar esta. Es muy difícil, o sea, porque me veían como que físicamente, fue duro verme físicamente, Claro, de un día estar súper bien y al otro día verme como yo quedé físicamente fue duro. claro. Aparte se te tuerce esta parte, se te tuerce, quedas como algo torcida, como algo rara. Wow. Cuando yo salgo de la clínica yo quería comerme, me dio anemia, me tuvieron que hacer transfusiones de sangre porque pues, yo perdí demasiada sangre. Y yo quería comerme una hamburguesa y yo me una hamburguesa y cuando me la compro y me la voy a comer, no podía. Algo tan simple como yo abrí la boca y todo se me regaba. Wow. Tenía que comer con pitillo, pues eso es por la parálisis facial. Claro. Entonces ahí es donde viene, ya salí de la clínica, pero viene otro Tu proceso, ¿no? recuperación, me imagino, de la que te voy a pedir que nos hables un poquito, si gustas, cómo fue tu recuperación, pero antes también quería platicar esto. Yo recuerdo también un punto importante que dijiste, esa fuerza a mí era el Espíritu Santo. Y que también conociste a Jesús, que estás muy pegada con Jesús. ¿Quieres hablarnos acerca de esto? Claro que sí. Yo le llamo Maestro Jesús. Muchas personas me dicen, así no se llama. Yo le llamo maestro. Para mí él es un maestro. Para mí, yo lo hablo y yo estoy enamorada de él. Yo digo que es como cuando uno se enamora y es el primer amor y yo hablo y yo me siento como que me voy emocionando, porque si no es por él, yo no hubiera podido. Realmente yo tenía dos opciones, o quedarme como víctima y pobrecita la mujer discapacitada, quedó pues viuda, sola y nada. Yo decidí no, yo decidí creer que lo que me había pasado era parte de mi propósito y empecé a acercarme porque yo cuando estaba en la clínica le prometía a Jesús, dije, tú me salvaste y yo te voy a presentar a mi hija. En ese momento yo estaba pensando en lo cristianismo y la iglesia oraron por mí para que me salvara. Hubo mucha oración, o sea, mucha oración. Y yo prometí, fui, me paré en el templo y presenté a mi hija y di mi testimonio. Pero a partir de ahí empezó yo a hacer un liderazgo, a estudiar, porque yo creía que iba a ser pastora. Yo pensaba que ese era mi legado, porque yo entendí desde un principio que yo tenía que contar mi testimonio, Claro. de que había un Dios que hacía que lo imposible fuera posible. Y en esa búsqueda empecé a acercarme a Dios, a creer en Él, porque una cosa es, sí, yo creo, pues sí, hay un Dios, pero yo le empecé a creer a Él A y sentir, ¿verdad? empecé a vivir en fe. Perfecto. Y, y es donde me reconecto con mi esencia y es donde descubro lo que vine a hacer y es donde siento la mano de él todo el tiempo, es todo el tiempo. Yo decidí no estar en ninguna religión. Yo empecé a buscar una espiritualidad y a entender una espiritualidad más libre, sin tanto juicio, con un Jesús que es amor incondicional, que no juzga, que no hay nada es pecado, sino que todo lo que estamos viviendo es porque es parte de lo que vinimos a aprender. Entonces, de a partir de ahí, para mí Jesús es mi todo y esa fuerza, yo le digo, Él me posee. Yo digo, yo estoy poseída por el Espíritu Santo, es la palabra que yo siempre he usado porque yo no entiendo, ni yo misma entiendo yo cómo hago tantas cosas, yo cómo tengo esa fuerza tan grande que hay dentro de mí. A ¿Cómo pesar de lograste todo esa parte, tu recuperación, a pesar de que tenías todo el pronóstico en contra, ¿no? total, todo pronóstico en contra, pero siempre sentía de que no, yo tenía que poder, que yo tenía que hacer, y muchas veces promesas de parte de él, él lo que empezó lo va a cumplir y lo cumplirá.
perfecto porque así lo hace él. Y simplemente yo debo de dar mi testimonio y contarle a las personas, las que han perdido la fe. Y mi propósito es reconectar a las mujeres con él, con las mujeres que están enojadas y ni siquiera saben que están enojadas con él. Enojadas porque creen que él ha sido el responsable de sus traiciones, de sus pérdidas, pero realmente no. Él es él es un Jesús, un Dios, un creador que lo único que tiene para darnos es amor incondicional y Él está para sostenernos en medio de todas esas dificultades. Él nos abraza y nos da consuelo y es el mejor consuelo que podemos recibir. Yo Estoy, cuando estoy a veces, que a veces de pronto no, hay situaciones como en la vida normal y Él me responde y me habla. Yo hablo mucho con Jesús. wow, increíble. Yo también y coincido contigo, comparto mucho de lo que estás diciendo, Carolina, por supuesto. Y dime, tu recuperación, Carolina, ¿cómo fue? ¿Difícil, fácil? ¿Tuviste que hacer uso de? ¿Cómo fue? No fácil no fue. Recuerda que tenía una bebé brazos. Tenía que levantarme cuando ya estábamos en casa todos. Mi mamá, que fue el ángel que Dios puso para que me diera una mano y se convirtió esa mujer en todo para mí y con mi hija. Ella me ayudaba a hacer lo que yo no podía hacer con mi hija desde bebé. Yo me sentaba y veía cómo le daba ella su tetero. Cómo tenía yo que aprender a poder bañarla. No lo podía hacer o era una bebé, pero siempre tuve esa fuerza de poder recuperarme el año. eh, Decido, mi hija ya estaba un poquito más fuerte, bebé, y empezaba a buscar yo la forma para poder bañarla en la bañera, flotadores, y empezó mi cabeza a mirar de qué forma la podía atender como para que ella me dijera mamá, porque empezó a decirle mamá a mi mamá. Y yo Claro. le decía, no, ella es mía, y no me recibía a mí su tetero y nada, pero yo empiezo a abrir las cosas con la boca y empiezo a hacer todo con la boca, con las rodillas, y empieza mi cuerpo a buscar la forma de hacer lo que hacía normalmente, hacerlo de una forma diferente, porque Claro. no es anormal, sino diferente, pero que tenía un resultado que necesitaba, era con mi bebé, de cuidarla. En ese momento fue difícil ver muchas caídas. Tuve recuperación siempre con unos muy buenos médicos de mi ciudad y siempre estuve, pues, había mucho potencial en mi recuperación, siempre. Y fui avanzando y bueno, tengo esta semiparálisis de hemiplegia, pasé a ser hemiparéxica, que es una semiparálisis. Soy una mujer que hace de todo, amo la cocina, cocino cantidades de comidas. Estoy en Canadá porque, bueno, esa parte no sé si me la vas a preguntar o la digo ahorita. Como tú quieras. Estuve en Colombia pasando muchas cosas difíciles y un día dije, esto no es, yo no vine a sufrir, yo no me salvé para sufrir más. Todo Yo esto, voy perdón, sucedió en Colombia. Todo lo que nos platicaste sucedió en Colombia. Perfecto. en Colombia. En Colombia también hacía comidas, ¿no? Y vendía comidas a los bancos y yo Ajá. vendía era platos de 50 platos y llevaba, yo en mi carro me iba, cocinaba con mi mamá y salía yo en el carro a repartir, Qué a padre. entregarle. Ajá. Pero la situación se puso muy difícil por diferentes situaciones y seguridad, de todo. Entonces, digo, me voy. Quiero que mi hija tenga una nueva vida, tenga otras oportunidades y no ande con tantos temores, ¿sí? Exacto. Yo no sé, yo soy de Cali, no sé, no dijimos, yo soy de Cali, Cali, Colombia. Ujú. Y bueno, le dije, reuní a mi familia y le dije, me voy. Y ¿Tú mi mamá me escogiste decía, Canadá? ¿Tú te pusiste no, a investigar qué? Ok. ¿Cómo fue fue? algo muy curioso porque yo en ese tiempo en Colombia, bueno, yo empiezo a estudiar y a prepararme para ser terapeuta. Y empiezo a Ujú. estudiar coach, empiezo a estudiar todos estos temas y me doy cuenta ahí de la espiritualidad que Claro. era diferente y empiezo a meterme en este medio de terapeuta y a estudiar todos estos temas que me fueron apasionando y me di cuenta que ese era por Tu ahí era lo que yo vocación, tu tenía que hacer. misión, tal vez, tu camino. Así es. Ajá, y empiezo a reconocer de que había algo que yo decía, es que yo escucho, yo escucho, yo escucho y que me dicen y la gente me decía, pero ¿quién te dice? Y yo no, es que hay una voz que me habla. Y empecé a reconocer los dones, empecé a reconocer
de que tenía un don y que Ujú. debía de empezar a escucharlo más de Claro, seguido y hacerle como caso a lo que me hablaba. claro. Em, Sin embargo, sí, sí, fui terapeuta en Colombia, lo hice por un año y medio, y Ujú. digo, no, yo me voy. Una consulta con una amiga me dice, Carolina, no, te vas. Y yo, ¿cómo que me voy para dónde? Me dijo, no, los caminos se abrieron a Canadá. Y yo le digo, no, pero estás loca, o sea, yo me voy, pero para otro país que no sea Canadá. Y sí, me dijo, no, te vas para Canadá, la situación. Y yo, ok, empiezo a investigar. Y yo en ese momento tenía una pareja y le dije, me voy para Canadá. Dijo, ok, nos vamos. Y paso Ujú. la frontera, mi familia quedó pues muy asustada y preocupada porque pues yo era una mujer muy dependiente de mi mamá. Claro. eh, Tenía una condición física que mi mamá decía una niña, o sea, mi hija tenía 10 años. Y bueno, bueno, y aparte de eso, no conté que al año y medio matan al papá de mi hija, ¿no? Eso no lo Wow, voy a contar. wow, Carolina. Todavía pasaste por todo eso, ¿no? Me imagino que igual vuelve a dar vueltas tu mundo, ¿no? Sí, total, al año y medio matan al papá de mi hija y fue algo bastante duro. Vuelve la hemiplegia más marcada, la parálisis. Wow. Eh, yo ahí es donde me quedo en la mitad de la nada, donde había perdido, como lo dije en un principio, le había entregado todo mi poder a este hombre. Ujú. Al no estar, ya no sabía ni qué me gustaba, ni quién era, ni qué iba a hacer con una bebé, la discapacidad, Todo. en medio de todo. Mm. Y eso es otro duelo del cual tuve que vivir, que tuve que pasar. ¿Y de qué te Pero agarras ahí, Carolina? ¿De qué te agarras ahí para poderlo pasar, como acabas de decir, y poder continuar con tu vida? Reconstruir a esta Carolina que hoy es. lo que te cuento de la fuerza, lo que me poseía, Ok. la fuerza del Espíritu Santo, la fuerza de Jesús, eso que yo sabía que yo tenía que seguir. Sin Ok. importar esas dificultades, yo no podía parar, es que no tenía tiempo de sentarme a llorar, Mm. es que tenía una bebé que me estaba esperando, Así. es que yo tenía que, de alguna forma, esa fortaleza me la daba, era ese ser invisible. Mm. Ok. Y yo siempre era de frente. Y voy para adelante y pasó esto, me limpiaba y continuemos, ¿No? porque hay cosas que faltan por encontrar y por avanzar. Siempre tuve una buena actitud a todo y no es porque lo crea ahorita y lo diga, no, siempre la tuve. No. Siempre un positivismo, una actitud de que todo va a estar bien, de que aceptaba lo que pasaba y Ujú. buscaba la manera de salir de ahí. No me quedaba como la víctima pobrecita, no. Ok, perfecto. En gran medida, entonces, también esto de alguna manera te ayudó, ¿no? Aún en medio de, y con ese carácter, esa actitud positiva y tratar de buscar cómo salir de esta situación y no quedarte en el papel, como dices tú, de víctima, sino más bien buscar qué me puede ayudar para salir, ¿no? Y Adelante. por eso todos esos estudios me ayudaron, todos esos estudios los tuve que aplicar en mí, todas estas terapias, todas estas cosas, el perdón, el liberación, hice muchas liberaciones también en la parte de cristiana, también cuando estuve ahí, muchos retiros que me ayudaron a limpiar, a sanar, a liberar, fueron bastante reconfortables, todo sumaba, pero Claro, todo me llevaba a lo mismo. Para mí mi terapeuta mayor fue Jesús y siempre lo diré, para mí él fue el, sin decir de que yo no ponía de mi parte, obviamente yo ponía de mi parte, porque claro, siempre lo digo en los live, fe sin acción no funciona. exacto, exacto. Y qué bueno que lo tocas, porque la mayor parte del tiempo lo que hacemos o hacen algunas personas es Dios, Jesús, y te dejo mi problema, ¿no? Y entonces, pues prácticamente se cree que sin hacer uno nada se puede recibir todo. Yo no digo que no, pero siento que es mitad y mitad, ¿no? Hay que dar también nosotros, ¿sí? Y como acabas de decir, fe sin acción, No ¿dónde? funciona, Ah, porque las puertas se abren y todo. A veces, ahora que yo pues trabajo como terapeuta, ujú. yo digo al paciente, o sea, yo te dejo unas tareas y lo primero es reconectar con Jesús, es lo primero, o sea, las pacientes que llegan donde mí ya saben que yo les hablo es de Jesús. Así, Entonces yo trabajo con la parte de energía crística y sabemos de que primero la conexión es súper importante para cualquier cosa.
exacto. que tú vayas a empezar. Claro, finalmente saber por qué lo estás haciendo y sintiéndolo, ¿no? Es decir, no ir como con los ojos cerrados o, ay, o sea, no tengo ni idea de por qué lo estoy haciendo. Pero dime, Carolina, antes de que nos hables de esto, porque aparte, por supuesto, también tengo que decir que Carolina, la cámara, ahí está, no sé qué pasó. Pero bueno, sé que eres motivadora, escritora, conferencista. Y dime, escritora sé que hay un libro por ahí, ¿nos quieres hablar del libro, Carolina, por favor? Bueno, mi libro se llama Alquimia. Es un libro que escribí, más que un libro, es un programa que creé para las mujeres, para que las mujeres reconecten con su esencia. Ok. Porque es como ver esa Carolina del pasado, todas las etapas que yo tuve que pasar, donde llegó en la pérdida del papá de mi hija y quedó perdida en la nada, Ok. sin saber qué era y quién era, y empieza a coger esa cebollita, y yo lo llamo y siempre lo pongo como una cebolla. Empieza Carolina a ir descascarando la cebolla, quitando las capas. Estaba la capa de la traición, porque fue una mujer maltratada físicamente. Wow. El papá de mi hija, nunca lo cuento, es la primera vez que lo digo. Sí, he sentido últimamente que debo de hablarlo, porque sé que hay muchas mujeres que viven esa vida de vida ilícita y que están atrapadas con un hombre maltratador, que físicamente se ven súper guau, súper bellas y tienen todos los lujos, pero este hombre solamente es apariencia porque en casa las trata de la vulgaridades, golpes. Eso lo viví también. Por eso llega en un momento donde me pierdo y no sé quién soy. Entonces el Alquimia es ese programa para que la mujer empiece a quitar las capas. Empecemos a hacer primero una desintoxicación de alimentos. Yo soy certificada como experta en ditos, entonces desintoxicamos la parte de alimentos, toda la toxicidad, eh, alimentos libres de gluten, refinados, bueno, toda esta parte por 10 días, y también trabajamos la parte emocional. Entonces trabajamos todas esas heridas que empecemos a ver, trabajamos con el perdón, amor propio, merecimiento, abundancia, prosperidad, relación papá y mamá, bueno, diferentes temas. Eso es alquimia. Entonces, ahí vamos trabajando con sesiones, yo siempre súper pendiente de la persona, y eso es el libro. El libro está el programa, el paso a paso de todo el programa. Para mí es como mi hijo, mi bebé. Claro. Eh, el nombre fue que llegó, yo digo, me lo dijo mi maestro, lo llamo yo así, y se llama alquimia, reconexión, es para lograr un equilibrio entre mente, cuerpo y alma, para reconectar con tu esencia. Perfecto. Dime ya una última pregunta. Estoy encantada de estarte escuchando, por supuesto, y de todo lo que nos estás diciendo, Carolina. Pero dime, ¿qué puedes decir de la Carolina de hoy en función de todo lo que te ha sucedido? ¿Qué lección de vida, qué sabiduría, qué conocimiento, con qué te has quedado después de todo esto que nos has platicado y que has vivido y que te tocó vivir en esta experiencia de vida? Mira, también lo he dicho mucho, yo entregué la mitad de mi cuerpo, Ujú. yo entregué ese momento la mitad de mi cuerpo, la perdí, pero gané algo tan grande, gané un poder interno grandísimo, una forma de ver la vida tan libre, tan sin cargas, de poder sentir paz así no tenga nada. Y no te lo digo por hablar, te lo digo porque aquí donde estoy yo tuve que empezar a migrar. Yo soy inmigrante aquí, empecé de la nada, de cero, con una maleta, y no tenía a veces $1, y yo era feliz. Empecé a entender de que la felicidad no estaba en lo que yo tenía. Empecé a empoderarme de esta mujer y a capacitarme y a despertar conciencia, porque entendí que eso era lo que me daba fortaleza, obviamente con la parte divina. Entonces yo creo que fue difícil lo que pasé, sí. Fue difícil, no pensé que me fuera a pasar una cosa de esas tan difícil, pero entendí también que hacía parte de un propósito, porque debía de hablarlo,
debía ayudar a otras mujeres a que pasan por diferentes situaciones y poderles decir que sí se puede, de que independiente de tantas pérdidas que podamos tener, nos podemos volver a levantar, de que eso nos lo pasó porque requería una fortaleza, que nosotros tuviéramos una fortaleza para poderle decir al que está atrás, venga, si se puede, yo ya pasé, ven, te ayudo a pasar, porque yo digo que cada experiencia que nos pasa Ujú. es para eso, para poder ayudar al que está atrás. Y nos pasan por el fuego, y yo sí que pasé por el fuego. A mí me dijo, yo le dije, oye, aquí estoy lista y wow, me han pasado por todas las pruebas que tú te puedas imaginar. Y hace poco, hace 3 meses que yo salí al aire. Digo al aire porque una cosa es tú ser terapeuta de que vengan a tu consultorio y otra cosa es que tú te muestres por una cámara y cuentes tu historia. Ujú. No la había contado, sino hasta hace 3, 4 meses que alguien me entrevista y yo empiezo a hablar de esto. Porque un día le dije, estoy lista. Ok, voy a hacer lo que tú quieres que yo haga, de hablar de lo que me pasó. Ok. Y me manda con una mujer que tenía cantidades de seguidores. Wow. Hablando de Y yo, Jesús, todas las puertas que te va abriendo, ¿no? ahí es donde yo te digo que cuando las cosas vienen de él y es parte de tu propósito, o sea, ni siquiera tú tienes que hacer nada en esa parte, sino que estoy lista, vamos. Así es. Estoy lista y órale, y estar atenta a todas esas puertas, todos esos caminos y toda esa guía que te va dando a lo largo de la vida, ¿no? Dime, Carolina, si viendo en retrospectiva, eh, tuvieras la oportunidad de cambiar algo, ¿cambiarías algo en tu vida? ¿Y qué? Sí, sí. No, no, yo siento que, como te cuento, mi forma de ver la vida es que todo es perfecto tal y como es. No. Y hay cosas que no me gustan, pero yo sé que es parte del aprendizaje, como entender de que, por ejemplo, a veces tenemos ese otro ahí al frente que, uy, pero es que este sí queda, y entender de que ese otro es simplemente un espejo que te está reflejando lo que tú tienes que sanar y lo que tú tienes que mirar en esa oscuridad. Entonces, esa es mi forma. Yo he aprendido a vivir de que esto que me está pasando tiene un para qué, No. revisémoslo, miremoslo. O sea, esa fue la Carolina que quedó después de No. vivir una vida con más conciencia. No. Que no, que tengo una vida de maravillas y no, obviamente no, hay dificultades, hay situaciones, pero aprendes a que hace parte de lo que tú estás viviendo, es pasajero, todo pasa. Entonces, no, agradecida de verdad, agradecida, agradecida por todo lo vivido y porque lo escogí no ser la víctima, sino la protagonista de mi historia. Aparte porque decidí que esa, y como me lo dijo en una visualización, un mensaje de los que me llegan a mí, mi maestro decía, eso que fue maldición, para ti en algún momento se va a convertir en una bendición. Cuando tuve la audiencia en este país, él dijo, vas a sacar del baúl esa historia, la vas a contar, porque es duro contarla con detalles, lo que pasó con el papá de mi hija y todo, son momentos muy difíciles, y tener que contárselo a un juez y no me dio una audiencia, sino dos. Y antes de salir a la audiencia, el maestro dice, va a ser difícil la pelea, pero yo estoy contigo porque no peleamos contra el hombre, sino contra espíritu y potestad. Y efectivamente, fue una pelea, pero siempre desde que llegué lloraba por ese juez. Y en el momento en que yo le miraba sus ojos de amor, yo dije, hay compasión en los ojos de ese hombre. Ahí está Y Jesús también. mi maestro es amor y compasión por el otro. Y yo dije, él va a dar el sí, porque él me trajo aquí, Y no te va a porque su dejar sola, propósito por es bueno. supuesto. Sí. Increíble, 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 Carolina, toda tu historia, todas estas experiencias, todo lo que has vivido, todo lo que has pasado. Y bueno, yo quiero agradecerte esta oportunidad que nos has dado, esta charla. Si las personas quisieran comunicarse contigo, Carolina, si quisieran ponerse en contacto contigo, ofreces algunos cursos, algunos talleres, ¿qué es una? ¿Qué es lo que ofreces? ¿Y dónde, cómo podrían contactarte? Ok, bueno, yo en este momento estoy ofreciendo dos, el programa de alquimia,
que es un programa, el programa como lo expliqué ahora, y también ofrezco las conversaciones con Caro, así se llaman mis terapias, conversaciones con Caro. Fue una forma de colocarlas porque en medio de la conversación hay manifestaciones de mi maestro, entonces yo les coloqué conversaciones con Caro. Igual hacemos protocolos, hacemos terapias, meditaciones guiadas y hacemos dependiendo de lo que el paciente tenga que trabajar. Y me pueden contactar en @Carolina Cárdenas Tovar, que es mi Instagram. Ahí aparece el link con mi contacto de celular. Ok, perfecto. Pues bueno, yo vuelvo a decirte muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer platicar contigo, charlar contigo, Carolina. Gracias por esta oportunidad. Y si quieres despedirte con cualquier mensaje para los que te estén escuchando, por favor. Y gracias nuevamente. Bueno, algo que te quiero decir, así que lo tengo en mis planes, el otro año empiezo a escribir mi libro de mi historia, donde voy a contar pues mi historia completa de todo. Aquí cuento una parte que ha sido muy importante, pero la voy a contar. Okay. Yo quiero decirle a las mujeres Ajá. que han entregado su poder al hombre o a alguien de su familia, a sus hijos, que empiecen a trabajar para recuperarlo, que se den cuenta que solamente con el Maestro, con Jesús, con Dios, con el Creador, con la divinidad, con tu ser superior, como tú lo quieras llamar, encuentras ese vacío, llenar ese vacío que tú crees que te lo llena el exterior. Y que realmente cuando tú conectas con tu esencia, te das cuenta de tu propósito de vida. Y aquí no vinimos solamente a generar riquezas, nosotros aquí vinimos a servir. Cuando te das cuenta que viniste a servir y tienes un plan en esta tierra y te das cuenta que tienes unos dones y talentos que te fueron otorgados para ello, vas a encontrar la magia de la vida. Y te vas a dar cuenta que no es llevar una carga aquí. Entonces, súper importante que empieces a capacitarte y a buscar información para despertar conciencia. Perfecto. Increíble. Y la conexión es importante. Es como tomar agua. Conéctate Básico. como tú sientas, pero conéctate. Y aparte, algún mensaje que me parece importante. No ores en petición, pida y pida y pida. Ora en gratitud. Que tus días, tus noches te acuestes con una sonrisa porque has orado en gratitud. Por Así, eso que no, tú le estás pidiendo al maestro, al creador, tú le estás pidiendo algo, él ya te lo concedió. así es. Agradécelo porque ya está dado, ya te lo dio. Lo que pasa es que es en el tiempo de él y no en el tiempo tuyo. Aparte, te tiene que pasar por el fuego para cambiar ciertas cosas, para que recibas eso que tanto anhelas. Eso no lo Perfecto. entendemos. Y recuerdo, él nos los dijo, fue muy claro, ¿no? Cuando oren y pidan a mi Padre, agradezcanlo como si ya lo hubieran recibido. Total. Así es, gratitud Yo ya lo hubiese completamente. recibido. Así es. Pues bueno, muchísimas gracias, Carolina. Ha sido un verdadero gusto. Y bueno, gracias. Gracias también a usted. Gracias. Gracias, Rocío. Gracias. Encantada. Igualmente. Bendiciones y espero haya quedado la semillita en el corazón. Un Estoy besito. segura que sí. Gracias. Gracias. Chao.